Inicio. De nuevo, amigos, bienvenidos. Está siendo transmitido esta charla por Facebook también, la vamos a ir transmitiendo. Interesante tema, el triángulo del fraude como medida de prevención y detención del mismo y abuso organizacional, a cargo de la doctora Marta Cadavid. Ella es colombiana, radicada en Estados Unidos, a quien le agradecemos por su tiempo y preparación de esta charla, que es de mucha utilidad para los contadores públicos del hemisferio. Buenos días. Gracias. Buenos días, estimada Marta. Adelante. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. ¿Y me ven bien? Ay, Dios mío. Bueno, no te vemos todavía, déjame ver. Ay, No, cómo no, ya te vemos. Sí, la muy bien. tecnología siempre nos enseña. Todos los días hacemos esto y todos los días tenemos que aprender un poquito más. Exacto. Yo estoy compartiendo mi presentación. Quiero saber si la ven. Sí, la vemos en modo de edición. Ok. Entonces voy a desconectar mi pantalla auxiliar, que yo tengo una pantalla auxiliar aquí. Ok. Y voy a apagarla para poder hacer la presentación desde mi computador. ¿Estamos? Perfecto. Dame, sí, un minutito y aprovechamos que más personas se nos unan. ¿Estamos? Excelente. Ok, yo creo que ahí ya estamos bien. Entonces la ves en modo edición y la voy a poner ya. ¿Cómo la ves en este momento? Ya en modo de presentación. Y se ve completa. Se ve, sí, como la presenta el PPT con pantalla principal, con la pantalla auxiliar para el orador y las notas. Porque si tienes PowerPoint, Excuse me, perdón. si tienes el PowerPoint del último, te lo va a presentar así, siempre en modo de presentación, a menos que le quites la parte de las notas. Pues yo siempre le pongo, no tengo notas en mi presentación porque no Okay. las uso. No, pero si la opción está habilitada, te la despliega aunque no tengas notas, te aparece el espacio de notas. Pero no Ok, hay problema, se mira bien. ok. Perfecto. Dejémosla así para que no nos demoremos más porque me muero de la vergüenza teniendo No, las no hay problema. personas ahí colgadas con nosotros, ¿ok? Tú me dices a qué horas empezamos, Mario. Si gustas, como tú dices, damos un par de minutos para que lleguen, porque algunos todavía es hora de que están dormidos después de un viernes agresivo, Ay, sí, yo sé. pero con tu dinamismo se van a poner a mil. Bueno, esperemos que sí. Ojalá que sí. Sí, claro que sí, excelente. ¿Cómo está el clima por ahí? Bueno, ya empezamos con frío ayer. Qué bien. Ay, sí, ya se nos fue el verano. Empezamos, ayer estuvimos en Fahrenheit, estuvimos como a 36, eso significa como a 3, 4 grados en centígrados. Pero está haciendo un día precioso acá en Chicago, súper Excelente. asoleado, pero está frío, entonces anoche ya entramos las plantas, porque las plantas en el verano están afuera y durante el invierno se quedan adentro de casa. Entonces, aprender a vivir con todo este tipo de detalles es toda una aventura. Tienes tu propio triángulo, pero de rutina, de cambio de estación. Cambio de estación, cambio de rutina para el transporte, obviamente la ropa, Vestimenta. exacto. Creo que el 3 de noviembre ya nos cambia la hora otra vez. Exacto, en la primera semana de noviembre cambia y en la Cambia segunda de marzo. sí, y la segunda de marzo, entonces ya nos toca levantarnos un poquito más temprano dentro de un mes. Eh, pero esa es la rutina, aprendemos a vivir con ese tipo de detalles y es una aventura, de todas maneras. Definitivamente. Y una ciudad preciosa, Chicago. Sí, es una ciudad muy linda y es una ciudad muy interesante para lo que nosotros hacemos. Acordémonos que Chicago es la segunda ciudad financiera de Estados Unidos y una de las más grandes, entonces hay mucho que hacer. Ciudad financiera y académica también. Sí, también, sí. Importantes universidades, ¿cierto? Sí, y en arquitectura yo creo que es una de las más importantes del mundo. O sea, yo siempre he dicho que un arquitecto o un estudiante de arquitectura que se quiera foguear debe venir a Chicago. Debe venir a Chicago. Excelente. Sí.
Y a Medellín. Ah, no, Medellín es otro cuento. Medellín es precioso también. Sí, Medellín es muy lindo y sobre todo es una ciudad pujante, con cada que voy a Medellín hay cosas distintas, siempre hay cosas diferentes. Así que Medellín es una ciudad que merece el tiempo de las personas para visitarlo. La recomiendo ampliamente. Sí, es preciosa también. Clima agradable. Sí. Excelente, estimada Marta. Cuando gustes, Ok, súper bien. Entonces, ¿cómo van a ser la dinámica de las preguntas? ¿Tú me las vas a hacer? ¿Las van a hacer acá por el chat? ¿Cómo la vamos, si cómo vamos por? prefieres, utilizamos lo que con frecuencia se hace, es que la escriban por el chat, Ok, a menos que alguien pues quiera participar por el micrófono, pero siendo muy breve y al final. Si tú perfecto. quieres aceptar preguntas en el interim para hacerlo diferente, pues no hay problema, tú decides. Ah, abierta a todas las posibilidades, lo que ustedes deseen hacer. Yo voy a tener acá mi teléfono a la mano por si quieres escribirme algo, está bien, en caso de que algo suceda. Pero si alguien ya quiere hablar un poquito en el medio, hacer alguna pregunta, bienvenido. A veces nos toca devolvernos y entonces perdemos más tiempo, pero no, abierta a todas las posibilidades, yo no tengo inconveniente. ¿Ok? Excelente, estimada Marta, como debe Listo. ser. Bueno, muchísimas gracias por esta maravillosa oportunidad de estar aquí con ustedes este sábado divino. Creo que es el 12 de octubre. Estamos celebrando el descubrimiento de América este fin de semana, pues, para el continente, Columbus Day. Así que muchas gracias por estar conectados hoy sábado. Sé, como lo dijo Mario, hay mucha gente que apenas se está despertando, pero estoy segura que Mario va a conectar, a postear esta conferencia después. De todas maneras, todos son bienvenidos. Muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema maravilloso, el triángulo del fraude y cómo el triángulo del fraude nos ayuda a prevenir y a detectar y, por supuesto, a investigar. Voy a hablar un poquito acerca del fraude para poder tener un contexto y como un background acerca del triángulo del fraude como una práctica o una teoría que nos ayuda a combatir el fraude, y ese es el objetivo de hoy. Es que ustedes se familiaricen más con esta teoría y ojalá se vuelvan expertos para todas aquellas personas que aman el tema de auditoría, todo el tema de administración de riesgos de delitos económicos, porque el triángulo del fraude fue diseñado para el fraude, pero en realidad esto nos sirve para los delitos económicos en todo momento. Yo lo que quiero con esta presentación, que vamos a estar conectados más o menos una hora, hora y media, es aceptar que las personas cometen fraude y que estas personas que cometen fraude tienen algunas ambivalencias y algunos problemas personales. Por eso es bien importante cómo nosotros entendemos al ser humano. A veces tenemos que ser psicólogos, a veces nos toca leer más allá de lo que la persona es para detectar si esa persona es un riesgo o no es un riesgo para nuestra corporación. Con esto quiero hacer un paréntesis y yo siempre he dicho, duro con el hacer y suave con el ser. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros atacamos a los seres humanos y no sabemos qué hay dentro de ese cuerpo y esa mente. Entonces, cuando ya nos volvemos investigadores y estudiamos más acerca del ser humano, encontramos que pues, el ser humano tiene muchas ambivalencias y a veces es indescifrable. Por lo tanto, en vez de atacar a la persona, pues ataquemos y busquemos las carencias de control de las compañías. El otro objetivo es que yo te planteo para hoy es que necesitamos ayuda. Nosotros no podemos hacer solo todo este trabajo. Nosotros necesitamos un grupo que nos ayude, que nos dé soporte, que nos dé ideas, porque nosotros somos muy sesgados. Hay veces que no nos gusta el comportamiento de una persona y ya por eso estamos calificando. O hay veces que nos enganchamos con una persona y creemos que es el mejor ser humano del planeta y resulta que esa persona es la que está cometiendo fraude. Entonces,
es bien importante no estar sesgados y ser imparcial. Y para eso necesitamos un grupo de personas que nos ayuden. Por eso tratar de auditar un fraude solos es un riesgo muy alto. Hacer por ejemplo, un proceso de auditoría forense solos, o sea, un individuo, es un riesgo altísimo. Entonces, por favor, busquen siempre ayuda y cuando encuentren un fraude, pues igualmente busquen ayuda. El tercer objetivo es reconocer que hay ciertas herramientas que nos ayudan a prevenir y a detectar. Cuando estamos hablando de investigación de fraudes, hay una partecita donde yo ya digo, pues vamos a buscar el muerto. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que hacer, ya las pérdidas están ahí, ya el daño se materializó. Entonces, no hay necesidad de esperar hasta que ya el fraude se haya cometido. ¿Qué tal si nos dedicamos a prevenir y a detectar con las herramientas que tenemos en el mercado, con educación, y no esperar a que pues, se materialice el riesgo? Para hablar de fraude es importante tener tres aspectos muy claros y voy a traerlos en el día de hoy. Y son las definiciones que tienen para mí las más respetuosas o las más grandes corporaciones con respecto a auditoría y administración de riesgos. Siempre hablo de ACFEC. ACFEC es la Asociación de Expertos Examinadores de Fraude y ACFEC trae en este momento en su definición la palabra abuso. Entonces, siempre habla de engaño, de abuso y habla de cómo una persona se apropia de los bienes de la organización y también abusa de ellos. A mí me encanta esta definición porque a veces en el tema de abuso, y ojalá Mario podamos hablar de este tema en alguna oportunidad, y es que las personas no ven el abuso como un fraude y el abuso es muchísimo más dañino, es ese cáncer silencioso que se come las organizaciones y a veces ni siquiera lo detectamos en los estados financieros porque está en el ambiente. Pero entonces ACFEC es bien claro y dice, ok, es el uso, el abuso, el uso inapropiado de los recursos de la compañía que pueden ser el efectivo, los bienes, los inmuebles, los activos, cualquier cosa que la compañía, de la compañía sea dueña. Adicionalmente, AICPA, que es la Asociación de Contadores Públicos de acá de Estados Unidos, ya habla de cómo las personas, de fraude, también puede ser el cambio de los estados financieros para engañar los grupos de interés. Entonces, aquí AIPAC, por ser contadores, obviamente, tiene un enfoque mucho más es en los libros contables, en las cifras, esas cifras que determinan, por ejemplo, una valoración de empresas. Y el Instituto de Auditores Internos también trae algo súper interesante que recoge también muchas definiciones de fraude, pero que a mí me encanta es cuando dice y cuando no se le paga a los proveedores y se usa ese dinero para asegurar una ventaja competitiva. Entonces, tener una definición exacta, perfecta, que sea puntual acerca del fraude, yo creo que sería súper extensa. Lo que tenemos que entender claramente es cuando estamos al frente de una situación, es digamos, esa línea fina, pequeñita, súper delgada, que se llama intención. Entonces, siempre va a haber detrás de esa línea algo que se llama error y algo que se llama el fraude o el engaño como tal. Entonces, por ejemplo, una persona cuando se equivoca contabilizando algo porque no tiene la experiencia, porque hay el concepto contable es vago y entonces se contabilizó donde no era, pues ahí se considera un error y en un error puede pasar o que la persona no está preparada, no tiene la educación, o la persona no tiene el entrenamiento, la persona está supremamente ocupada para seguir los controles, entonces ahí uno sí considera que hubo un error. Y el engaño es cuando esa intención, cuando se hizo algo con la intención de esconder, de evadir, de ocultar, de hacer daño, o sea,
es bien distinto. Por eso a veces es bien particular cuando uno encuentra en las redes sociales, que pues, publicamos de todo, es que, por ejemplo, un perpetrador dice, es que me equivoqué y se llevó 200 millones de dólares y estuvo 10 años quitándole el dinero a los ancianos y creando hipotecas falsas. Eso no es un error, eso es un engaño. Por ejemplo, una persona que tiene un certificado de estudios, vamos a hablar de un diploma, falsifica un diploma para tener una ventaja competitiva en un trabajo. ¿Eso es un error o eso es un engaño? ¿Cuál es la intención? La intención era tener una ventaja competitiva en un trabajo y demostrar que pues tenía las cualidades para ganarse ese trabajo. Entonces ahí es donde nosotros decimos, no es un error buscar en internet quién me duplique un certificado, un diploma y después me lo mande y yo lo imprima, yo lo cuelgue en la pared o lo ponga en mi hoja de vida, en mi resumen, en mi currículum vitae y lo muestre a mis jefes diciendo que yo me gané algo, que yo ya estudié. Eso no es un error, es un engaño. Entonces, estas definiciones de fraude traen todos esos detalles entre líneas que nos ayudan a nosotros como a desmenuzar, como a ir desbaratando esas conjeturas y que cuando ya estamos en caliente, en un momento donde se presentó el fraude, donde se materializó, Es que por su campaña de después nosotros podemos determinar si fue un error o fue un engaño. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? No, parece que tenía abierto el micrófono, alguien ya lo cerramos. Perfecto, pero siéntase libre de hacer. Gracias. Algunos detalles sobre fraude, entonces traje dos grupos de detalles que a mí me parecen bien interesantes que están asociados directamente con el triángulo del fraude y uno es la resistencia. Nos vamos a encontrar con esa resistencia de aceptar el fraude como un fenómeno social. Y es bien particular porque hay gente que lo mira con indiferencia, hay una ignorancia irracional, pues sabemos que ahí está. Es bien particular porque ahí está, pero si no es conmigo, pues no me toca. O muchas veces como nos hemos tenido clientes que nos dicen, hey, si hay plata para el ladrón, pues también hay plata para la compañía. Entonces, es como se enmascara, digámoslo de esa manera, cómo se disfraza esa actitud frente al fraude. Entonces, hay esa indiferencia, hay ignorancia irracional, hay incredulidad, hay muchas veces que personas nos contactan y nos dicen, hey, es que yo tengo un problema en inventarios, pero no es fraude. O sea, lo primero que nos dicen no es fraude, pero a mí sí me gustaría que ustedes nos ayudaran a detectar por dónde se está, pues qué es lo que está pasando en el CARDES y en el proceso logístico, pero le advierto, no es fraude. Entonces es particular porque el dueño del proceso busca a dos investigadores de fraude para que le ayude a determinar qué está pasando en el inventario, pero en su cabeza no es fraude. Obviamente es deshonesto, es un acto deshonesto. Las personas, ahora como lo vamos a ver analizando el triángulo del fraude, ellos se molestan muchísimo cuando uno les dice, usted es un perpetrador, usted es un fraudulento. Ellos no se ven a sí mismos como lo que son. Hay mediocridad, porque claro, yo puedo mostrar la cara bonita de lo que yo soy y por detrás pues haciendo todas estas marañas para poder afectar la compañía. Hay incompetencia porque no nos gusta buscar ayuda. Los seres humanos los adultos, tenemos dos problemas grandes. Nos encanta meternos en una jungla de problemas donde es desconocido, o sea, nos encanta meternos en relaciones virtuales sin saber nada de relaciones virtuales, nos encanta meternos en nuevas tecnologías sin saber nada de nuevas tecnologías. Y cuando ya se materializó el riesgo, adivinen qué, nos da vergüenza preguntar y pedir ayuda. Entonces nos sentimos incompetentes, nos sentimos atados de manos y ya muchas veces el problema
es muchísimo más grande, las pérdidas económicas están creciendo. Y en muchas ocasiones hay permisividad porque no hay un tono en la cabeza, porque posiblemente el perpetrador sabe muchísimas más cosas de la vida personal de quien es su jefe, entonces el jefe no puede actuar. O sea, hay un montón de cosas. Les cuento que, perdón, cuando llegamos a una investigación nos encontramos con muchas novelas, porque precisamente el perpetrador, como lo vamos a ver ahorita, se engancha muy fácil con otras personas para buscar aliados. Y también el fraude como tal es una demostración de la cultura organizacional, es una demostración económica. Siempre el fraude, acuérdense de esa línea delgada que les acabé de describir, donde a un lado está el error y al otro lado está el engaño. El fraude siempre, siempre está basado en el engaño, es un acto doloso, es de mala fe y es de negligencia grave. Es decir, así el perpetrador a nosotros nos diga, yo no lo quería hacer, es que yo no sabía que eso era fraude, discúlpeme, doctora Marta, pero es que eso siempre lo hemos hecho así. Siempre el fraude tiene un comportamiento doloso. Es un comportamiento humano. Las compañías no cometen fraudes. No, los que cometen fraudes son las personas. Por eso atacar una compañía, porque decir es que en esa compañía comete fraude, no, alguien de esa empresa o un grupo de personas de esa empresa comete fraude. Entonces, es el fraude o los delitos económicos provienen del comportamiento humano, porque tenemos ambivalencias, porque no hemos trabajado en nosotros mismos, porque no tenemos controles, porque hay personas que son felices haciendo daño. Y bueno, y pues el fraude ataca la ética, los valores y la moral, o cuando hay carencia de ética, valores y moral en la vida personal y en las corporaciones, pues es muy fácil que el fraude se permee. Una de las cosas que a mí me encanta de ACFEX son aquellas definiciones que siempre nos ayudan en estos temas, y es: las personas más confiables se convierten en violadores de confianza. Y ustedes dirán, oh sí, nosotros descubrimos un fraude en la compañía y era la persona que era más feliz, la que ayudaba a todo el mundo, era la persona que siempre estaba pendiente de los demás, la persona que siempre quería hacer más, la más voluntariosa para todo. Sí, es en particular, pero como lo vamos a ver en un par de slides que vienen, vamos a estudiar un poquito el ser humano para entender esas motivaciones. Así que vamos a hablar del triángulo del fraude porque es tan importante. El triángulo del fraude es una teoría que se basa en por qué las personas cometen fraude. Y resulta que hay una teoría que nos habla de la propensión de los comportamientos. Y en el caso del fraude en particular, nosotros tenemos algo bien especial, y es el 10% de la población nunca, jamás en la vida se metería en problemas. Por más necesidad que tenga, por más dificultades que tenga, y así tenga la oportunidad, tenga el dinero en el escritorio, no va a cometer un acto ilegal o fraude. Un ejemplo, vamos a hablar de una persona que maneja cartera, que maneja cuentas por cobrar, y esa persona en esta compañía, por el volumen de efectivo que se maneja, pues es la que también puede organizar las consignaciones o los depósitos para el banco. O sea, esa persona en ese momento que tiene una tragedia familiar, vamos a pensar que hubo una inundación en su casa y ella necesita $10,000 en este momento. Ella tiene esos $10,000 en su escritorio porque le acaban de llegar de varios clientes y todavía no ha mandado el depósito al banco. Teniendo ella esa oportunidad, ella no toma esa oportunidad y es consciente de que ese dinero no le pertenece y va a tratar de solucionar su problema personal de otra manera. Va a ir a un banco a que le preste dinero o a hablar con su jefe, pero aún teniendo la oportunidad ahí, no lo va a hacer.
Al otro lado de esta campana de Bell tenemos el 10% de la población que está buscando qué hacer, que está buscando cómo materializar un riesgo. Es el caso opuesto. Puede que la persona no tenga una tragedia personal, es más, no tenga la oportunidad de administrar $10,000 ahí en su escritorio, pero buscará la forma de encontrar dinero para sacarlo de la compañía. Y lo vemos muy común en nuestra cultura y es, ¿qué hay para hacer? Dígame, que hay veces que tenemos conocidos, amigos, familiares que siempre están buscando hacer cosas legales e ilegales y no hay siempre hay una asociación. Ellos no entienden que eso no se debe hacer, sino que para ellos tener el dinero y tener ciertas comodidades es lo que importa. No importa los medios como se hagan. Entonces, si hay alguien que necesite hacer una vuelta ilegal, una diligencia ilegal, pues uno dice, ese siempre, ahí estás pintado, ese es el que debe hacer esa diligencia, porque siempre está metido en problemas, se sabe porque pues, siempre está cometiendo actos ilegales. Y en esta campana de Bell está el 80%, que es la concentración, y están esas personas que de acuerdo a la presión, a la situación, dependiendo, aceptan o no aceptan. Y en esa concentración estamos muchos, porque pues hasta el momento, como dice la canción, no hemos cometido fraude, yo no sé mañana. Porque todos los días nosotros debemos pensar, yo no voy a cometer fraude hoy. Y mañana cuando estemos al frente del espejo, no voy a cometer fraude hoy. Porque se vuelve aparte de la cultura personal, aparte es un comportamiento. Entonces, puede que yo hoy, que tengo todo bajo control en mi vida, yo voy a decir, no, jamás yo cometería fraude. Pero yo no sé mañana, en una situación crítica, con una angustia bien grande, con un problema enorme, y tenga la oportunidad de administrar $10,000 que los tengo ahí en efectivo, yo los vaya a tomar. Entonces, miren que es muy complejo en la administración de fraude administrar el 90% del riesgo, porque ahí está el 10% de la población que siempre está buscando algo ilegal para hacer y el 80% de las personas que o somos ambivalentes o vulnerables o dependemos de nuestras emociones y a veces no sabemos qué hacer, ¿cierto? Entonces, por eso, en la administración del riesgo de fraude, tenemos que pensar es que el 100% de la población es vulnerable, o sea, puede cometer fraude. Entonces, cuando estamos en una compañía, nosotros no podemos decir, esa como es de querida, de buena gente, especial, no, ella que va a cometer fraude, ay no, como es de especial conmigo, yo nunca me lo imagino cometiendo un fraude. No, en la propensión del fraude que estamos aprendiendo el día de hoy, interiorice en su cabeza que el 100% de la población es capaz de cometer fraudes. Habrán unos que siempre lo van a cometer y habrán otros que dependiendo de las situaciones. El triángulo del fraude es una teoría que fue creada por Donald Creasy. Donald Creasy fue un criminólogo muy especial acá en Estados Unidos. Él nació en el año 1919 y empezó a escribir acerca de por qué las personas cometían fraudes. Siendo criminólogo, tuvo la oportunidad de hablar con muchos perpetradores, con muchos delincuentes, y él en esa época, pues recoger toda esta data, recoger toda esta información, le ayudó a él a crear, digamos, el triángulo del fraude como teoría. En este caso, cuando él crea esa teoría, nunca se manifestó como si fuera un triángulo, simplemente él escribió por qué las personas cometían fraude y cómo se combinaban estas posibilidades. Ya después, con el tiempo, fue que agruparon esta teoría, estos tres principios, en un triángulo como es el triángulo de aire, fuego y tierra. Entonces, por eso se llama el triángulo del fraude. ACFEC tiene en cuenta toda esta teoría y pues el triángulo de fraude ha ayudado montones. Yo pienso que es nuestra principal teoría como investigadores porque nos ayuda a entender al ser humano y por qué las personas, vuelvo e insisto, cometen fraudes. De acuerdo a Donald Creasy, el fraude se comete cuando se combinan estos tres elementos. Primero, hay una
presión, hay una necesidad o hay un incentivo para cometer el fraude. Entonces, volvemos a al primer ejemplo que les hablé hace unos minutos. Entonces, el fraude empieza porque hay una persona que tiene una necesidad. A esta persona se le inundó la casa, a esta persona se le cayó el techo de su casa, ahí se crea una necesidad, hay una persona enferma en ese hogar, ¿ok? Y toda esta necesidad pues requiere de unos dineros, requiere de plata, requiere de unos ingresos para poder cubrirse o repararse. Adicionalmente, hay una oportunidad. Esa oportunidad está dada por la compañía en muchas ocasiones, o la persona busca la oportunidad. El problema de la oportunidad es que la persona puede estar buscando la oportunidad todo el tiempo. Hay perpetradores que todo el momento quieren explotar esas oportunidades que la empresa crea por la falta de controles, por ejemplo. O muchas veces la oportunidad está ahí, o sea, se dio en ese momento, fue un momento de calor y la persona tomó esa oportunidad. Y la justificación es cómo se siente esa persona cuando está cometiendo el fraude y cómo se siente esa persona en su ambiente laboral. Entonces, muchas veces las personas tienen una presión, tienen un problema familiar enorme, saben que no hay unos controles adecuados y de pronto no están felices en su trabajo. Entonces dicen, me pagan muy poquito, no me pagan lo suficiente, yo trabajo hora extra tiempo y no me lo pagan, no me dejan terminar la universidad, mi jefe también roba. Entonces, todos esos argumentos son la justificación. Con todo este caldo, digamos así, este caldo de cultivo, estas tres cosas, Donald Tracy dice que cuando estas tres cosas se configuran, se unen, ahí está el fraude. Recordemos que la teoría del triángulo del fraude nació en los años 50 y se fue perfilando mejor en los años 60. Hoy que estamos en el 2019, casi ya 2020, o sea, más o menos que 60 años después, nos damos cuenta que yo no tengo por qué esperar que la presión, la oportunidad y la racionalización se junten para yo esperar un fraude. Yo no tengo que esperar que esas tres cosas se unan, yo no tengo que esperar que esas tres cosas pasen. Con dos cosas que pasen, las personas hoy en día tienen la capacidad de cometer un fraude. Es más, hemos encontrado personas que ya no tienen, no ven como una justificación racional, sino que se sienten felices cometiendo fraude. Y es de ahí que entonces se desarrollan otras teorías y otros modelos alternativos del triángulo del fraude. Entonces ya hablamos del diamante del fraude, porque o sea, la oportunidad, la presión y la racionalización o justificación se le suma la capacidad. Porque en muchas ocasiones hay fraudes que están muy bien elaborados, con una complejidad enorme que desincentiva la investigación. Muchas veces no hay profesionales capaces de investigar esos fraudes por digamos, la complejidad que fueron creados. Entonces, ahí hemos encontrado perpetradores que son especialistas en tecnología, por ejemplo. Saben cómo cortar los procesos internos, saben cómo ir a una banca virtual y entrar. Entonces ya, debido a que los crímenes se han perfeccionado, los perpetradores son ahora muchísimo más inteligentes, se creó un nuevo modelo o una alternativa al triángulo del fraude que llamamos el diamante del fraude. Y pues también existe otra teoría que ya es el pentágono del fraude, donde, claro, están pues los tres principios del triángulo del fraude, que es la oportunidad, la presión y la justificación o racionalización, y viene la capacidad y la arrogancia. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el perpetrador siente adrenalina pura cuando es capaz de quebrantar, es capaz de romper
los controles de la compañía y es esa permanente ansiedad de sacar provecho y de materializar el riesgo en la empresa. Es por eso que hemos creado también la escala del fraude, donde nos ayuda un poquito ya a ver la combinación entre valores, integridad de la persona, y te decimos, ok, cuando la probabilidad del fraude es alta y es baja, es porque se combinan como ciertas cosas. Entonces, digamos que esta escala del fraude también soporta la teoría del triángulo del fraude y nos dice, mire, vea, cuando hay una presión alta y cuando la empresa está creando oportunidades y hay una baja integridad de la persona, siempre va a haber fraude. Siempre va a haber fraude. Ni siquiera no necesitamos ni una justificación, sino que aquí ya añadimos un elemento bien interesante y es la integridad personal. Algo tan subjetivo, pero tan subjetivo, y es porque ¿quién estudia la integridad personal? ¿Cómo determino yo si la integridad personal de ese empleado está alineado con mis valores en la compañía? Y resulta que es que muchas veces no sabemos ni qué es integridad personal ni cuáles son los valores de la compañía. Entonces, puede que en la empresa haya unos controles súper complejos, que en la compañía siempre haya personas controlando, todo esté muy bien, pero si se contrata a una persona que no esté alineada con los valores de la organización, pues esa persona siempre va a buscar la oportunidad, siempre la va a buscar hasta que el fraude lo pueda materializar. Pero también, pues, así como hay una alta probabilidad de fraude, pues también hay una baja probabilidad de fraude. Entonces, donde donde la presión, no se ejerce una gran presión en la persona, donde no se dejan gaps o huecos, digámoslo así, en los controles, siempre hay una menor oportunidad por parte de la empresa. Y pues la persona goza de alta integridad, es decir, esa persona está alineada con los valores de la compañía y hace que esa persona siempre vaya a cuidar la empresa. De hecho, personas de este estilo, si encuentran un gap en los controles, si encuentran que alguien está anulando los controles, si encuentran que ya los controles no están funcionando por la dinámica de los negocios, esas personas avisan y ayudan. Entonces es por eso que al momento de contratar, más que contratar personas muy técnicas, debemos contratar personas que nos ayuden a controlar en la compañía. Dentro de mis experiencias personales acá en Estados Unidos, cuando ya yo decidí digamos, explorar las oportunidades en Chicago. Tuve la maravillosa oportunidad de ser entrevistada en una de las compañías más grandes de alimentos de acá, con un mercado también latino bien interesante. Y pues yo había aplicado para un cargo como auditor. Estuvimos en la entrevista, todo muy bien, y me di cuenta de algo, y es que todas las personas, todas las personas que quieran trabajar en esta compañía tienen que ser auditores primero. Entonces, claro, ellos tienen un riesgo enorme en cuanto a inventarios, proveedores, clientes. Estamos hablando de una compañía que le vende alimentos a todo Estados Unidos y a México. O sea, ellos tienen de todo. Y pues el riesgo de la materialización de un fraude está por todos lados, es latente. Entonces, ellos lo que hacen es, si toda la persona que llega a esta compañía tiene que ser auditor primero. Después de ser auditor 2 años, ese es como el periodo de, digamos, lo que entrenamiento, de climatización y acoplamiento, ya la persona decide si quiere continuar en su área de auditoría, de impuestos, contabilidad, o por ejemplo la persona quiere ser un gerente comercial o un presidente comercial de alguna área. Pero es bien interesante porque uno nunca diría, pues el auditor es auditoría y se va a quedar. No. La teoría que ellos tienen es, aquí ejercemos, como es tan grande y tiene tantos empleados, ejercemos el autocontrol. Y para que una persona tenga ese autocontrol, pues tiene que ser educada como un auditor. Entonces, así ya analizando esta parte del triángulo del fraude y la auditoría, encontramos que entonces es
la oportunidad, la justificación o racionalización y la presión. Y es porque las personas de confianza se convierten en violadores de esa confianza. Cuando se conciben a sí mismos teniendo un problema que no es compartible, teniendo un problema que no quieren contar. Y son conscientes que ese problema puede ser resuelto en secreto, violando la posición de confianza. Y son capaces, que esto es lo que a mí me parece más interesante, son capaces de aplicar esa conducta a esa situación, con verbalizaciones, con expresiones donde ellos se ven confiables. Entonces es bien particular porque cuando nosotros detectamos que hay un fraude y se llama pues a las personas que trabajan en esas áreas, pues claro, si el perpetrador no se ha ido, no ha renunciado o estamos ahí en caliente, el perpetrador siempre va a decir, yo no lo robé, yo no lo tomé, es un autopréstamo, yo tenía una necesidad muy grande, es que nadie me dijo que eso no se podía hacer, nadie, o sea, a mí cuando yo empecé en esta compañía, nadie me dijo que yo no podía robar. Y nos hemos encontrado con esas situaciones. Los famosos autopréstamos, donde nos dicen, es que yo cada 15 días me autopresto este dinero y lo pago con la nómina, con el salario, así que yo no estoy robando. Entonces ellos nunca se van a ver, nunca se van a ver como perpetradores, como defraudadores. Ellos siempre se ven como personas que tienen un problema que no le quieren contar a alguien y que como la oportunidad está ahí, lo pueden solucionar en secreto. Pero el perpetrador habla, o sea, hay veces que los perpetradores, el fraude por sí tiene un lenguaje y son las banderas rojas. Entonces, hay veces que nosotros escuchamos las personas hablar, pero no identificamos que esas verbalizaciones, esas expresiones nos indican fraude. Por eso es tan importante cuando alguien tiene problemas y empieza a hablar de esos problemas, que está atrasado en la cuota de la casa, en la cuota del apartamento, en el carro, es tan importante que saber qué está sucediendo, porque ahí puede haber una persona que puede estar buscando la oportunidad, ya tiene la necesidad y quién sabe si ya tiene la justificación. Pero como les dije, no esperen a que las tres cosas se den, con que se den dos ya es suficiente. Entonces, hablando de esos comportamientos, de estas banderas rojas, aquí les traje unas cuantas. Esto no significa que si ustedes en este momento, porque siempre me pasa cuando estoy haciendo un entrenamiento personal, cuando estoy en un curso in-house, cuando estamos trabajando con 30, 60 auditores ahí en caliente, entonces empezamos a hablar de las banderas rojas, tenemos un listado enorme, estas son una de las más comunes que traje para hoy. Entonces cuando empezamos a hablar de esto, todos empezamos a suspirar y a murmurar. ¿Por qué? Porque hasta que no sabemos que son banderas rojas, y ya estamos en el curso, empezamos a asociar esas banderas rojas con el comportamiento de las personas. Entonces, nosotros, digamos que segregamos estas banderas rojas en tres aspectos importantes. Personalidad. Nos encontramos personas egocéntricas, súper egoístas, que no les importa el mundo, ni mucho menos los seres humanos. Carencia de escrúpulos, están por encima de los demás. Nos hemos encontrado personas con el falso servilismo, así lo llamo yo porque quieren ayudar a todo el mundo. Yo los llamo el Robin Hood porque son capaces de robar y prestar plata a los demás. Cuando entonces los demás los ven como los salvadores, como el Robin Hood, pero lo que realmente está haciendo la persona es ganando adeptos. Anómicos son aquellas personas que no entienden las normas, que no les gusta seguirlas, que no quieren saber que se cierra a las 8, se abre a las 8, se cierra a las 6, llegan tarde, se van temprano, no les importa. Las personas que no siguen normas ni en su vida personal ni en la parte laboral son personas anómicas.
obviamente no son éticas. Por más que digan, es que yo tomé este dinero, es un autopréstamo y lo pago cada mes con mi salario, eso es fraude y entonces no son éticas. Hay personas que son muy quejosas, muy quejumbrosas, porque o no les dan acceso o porque no les dan acceso a la tecnología, porque llevan 20 años trabajando en esa compañía y se ganan lo mismo, porque están en el cargo, en el mismo cargo por años, siempre están quejando de algo. Y ahí es donde está ese tema de la justificación y de la racionalización. ¿Se fijan cómo estas banderas rojas las podemos ir asociando al triángulo del fraude? Extra generoso es el que le da regalos a todo el mundo. Ese comportamiento es donde está buscando una oportunidad. Esas personas extra generosas todo el tiempo están buscando adeptos porque hoy le regalan algo a alguien y mañana están pidiendo un favor. Puede, ¿cómo qué? Acceso a los sistemas contables, acceso a la banca virtual, acceso físico a algo, anulación de un documento. O sea, están buscando, el hecho de que estén dando no significa que sean muy caritativos, significa que están buscando adeptos. Hay abusos de autoridad, muchas veces hay jefes donde le dicen a los subalternos, esto se hace así, punto, y usted no pregunte, que yo soy el que mando aquí. Hay personas que son supremamente confianzudas, entonces viven, en vez de trabajar en su puesto de trabajo, en su escritorio, en su módulo, siempre están saltando de módulo en módulo, preguntando cosas. Les encanta saber la vida personal de todo el mundo para poder después usar esa información en contra de esas personas si no quieren hacerle un favor personal. También nos hemos encontrado con los dilatadores y los que se llenan de excusas. Un informe, hay que presentar un informe de tesorería, estados de cartera, pago a proveedores, conciliaciones bancarias, transacciones, y el empleado siempre está dilatando. Sabe que hay que presentarlo el 15 de cada mes, no, el 15 no lo presenta, no ha tenido tiempo el 16, no lo presenta, y siempre está buscando cómo dilatar esa información y tiene excusas siempre. Obviamente hay veces que tenemos inconvenientes, se cayó el sistema, nos enfermamos el 14, ¿cierto? Pero déjenme contarles que teniendo la oportunidad de trabajar en empresas grandes donde los procesos se hacen, no es posible decir no se presenta el inventario global el 15 porque es que Peranito no vino a trabajar. No, eso no importa. O sea, el informe se presenta. A veces yo soy muy crítica con nuestra cultura latina, pero es porque nos falta mucho empoderamiento. Nosotros somos brillantes, somos exitosos en lo que hacemos. Yo no me imagino si nosotros fuéramos más disciplinados y supiéramos ejecutar rápidamente, cómo nosotros estaríamos conquistando el mundo y seríamos potencia. Estoy hablando en Latinoamérica en general. Entonces, hablo en especial de las personas que les encanta dilatar porque pretenden parar toda una compañía porque no pueden hacer algo. No. Recuerden que duro con el hacer, suave con el ser, pero si las personas no tienen las competencias, pues simplemente se deben ir a trabajar a otras áreas de la compañía o a trabajar a otras empresas. Otro grupo de banderas rojas que nosotros hemos diseñado son los comportamientos desbordados. Entonces ahí encontramos todo el tema de adicciones. Adicciones no solamente son a las drogas duras, drogas blandas, y me preguntarán qué es lo uno, qué es lo otro. Pues los invito a que ustedes estudien el tema de adicciones, porque a veces pensamos que adicciones es solamente la persona que consume cocaína en las fiestas, o pensamos que solamente el que fuma marihuana una vez a la semana. Ni lo uno ni lo otro. Los invito a que estudien muy bien porque muchas veces un problema de adicción, por ejemplo, al juego, puede acarrear consecuencias nefastas en una compañía. Y la persona no está fumando nada, ni está consumiendo nada, pero una persona que se adicta a las apuestas, a los juegos de azar, una persona que tiene problemas.
Lo mismo una persona que tiene problemas con el celular, que no puede vivir sin el celular. O sea, adicción, cualquier adicción es un comportamiento desbordado y es un problema que tiene la persona. Entonces, estudien de adicciones porque, vuelvo, insisto, no es solamente a las drogas como siempre nos lo enseñaron, que la persona era adicta a las drogas, cuando hay personas que las adicciones, un problema de comportamiento, es una consecuencia de algo. Es común ver en los perpetradores, en algunos, extravagancias, artículos de lujo, vacaciones súper costosas. Hay veces que el cuento con esta parte de los comportamientos desbordados es vivir más allá de los límites económicos que esa persona tiene. Entonces, la persona se gana $10,000 al mes, pero la ostentación de la vida que tiene es de 20,000. Entonces, ¿de dónde está sacando los otros 10,000? Como lo dije desde el principio, muchas veces cuando ustedes ya entienden estas banderas rojas, van cayendo en la cuenta como quién les representa esas banderas rojas. Hay personas que son muy organizadas, hay personas que cada año viajan al exterior, ahorran muchísimo, tienen una vida tranquila, pero se dan el lujo de viajar. Eso no es bueno ni es malo, pero hay personas que no ahorran, que se la gastan todo en fiestas, que es por ejemplo la cultura festiva que también está aquí, y siempre quieren tener las cosas más costosas. Entonces, yo me acuerdo hace mucho tiempo que esta persona ganaba 2 salarios mínimos y siempre en cuanto a tecnología, celulares, tenía lo último. Entonces todo el mundo hacía fiesta cuando Pedro Pérez llegaba con el último juguete electrónico, llámelo tablet, llámelo celular. Y pues todo el mundo hacía fiesta y decíamos, bueno, pero ¿qué es lo que este muchacho está haciendo? Porque se gana solo 2 salarios mínimos, sabemos que tiene que pagar arriendo, tiene que pagar servicios públicos, y ya el tope fue cuando ya llegó con su motocicleta nueva. Entonces, eso nos dio a entender, y no cualquier motocicleta. Entonces, ahí decidimos hacer una investigación porque dijimos, hay algo acá. Sí, el personaje tenía un negocio por debajo de la compañía, él prestaba dinero, lo que llamamos un gota a gota en Latinoamérica, y lo que hacía era prestar dinero. Entonces él iba a la empresa porque la empresa se volvió su oficina. Él le prestaba, caímos en cuenta que más del 70% de los empleados le debían dinero a este personaje, y ya tenía otra red de préstamos en otras partes. Donde trabajaba la dejaba instaurada. O sea, él no trabajaba. O sea, él trabajaba, iba a la oficina, pero lo que él hacía era conseguir más clientes para su negocio personal. Entonces, pero eso no lo habíamos visto y no nos parecía particular hasta que empezamos a estudiar las banderas rojas y vimos que este muchacho pues siempre tenía lo más costoso. Carencia de control sobre el dinero, personas que les llega el salario hoy y ya mañana no tienen. Hace poco me contaron de la historia esta es una muchacha, madre, cabeza de familia, soltera, 2 hijos, y le pagan el 15 de cada mes, el 30 de cada mes, pero el 17 está prestando para los pasajes, el 17 y el 2 de cada mes ya no tiene nada. Claro, ella tiene varias deudas para pagar su vestuario, las últimas carteras, para vivir a la moda, pero esto hace que tenga una presión gigante. Este tipo de comportamientos demuestran que la persona tiene grandes problemas. El estilo de vida por encima de sus capacidades económicas, que ya se los expliqué, la inestabilidad laboral. Cuando una persona trabaja 3 meses aquí, 3 meses allá, eso no es bueno ni malo. ¿Por qué lo hace? Es que es un contratista. Es un contratista y siempre está con la misma empresa temporal, solo que cubre vacaciones. Entonces, por ejemplo, y licencias de maternidad. Entonces, por eso esa persona trabaja 3 meses aquí, 3 meses allá, sí, pero está bajo el mismo contratista todo el tiempo. Es distinto cuando una persona ha tenido 3 meses aquí, se despide y se tiene que ir allá. Muchas veces por protección de datos no podemos decir por qué las personas se despiden o por qué se van. O sea, la real motivación. Y resulta que es que aquí comete un fraude y como la empresa decide no
instaurar una medida legal o jurídica, no decide no denunciar, pues tampoco se puede decir que esa persona está robando. Entonces vuelve y hace lo mismo. Por eso es importante denunciar. Hay personas que no toman vacaciones, no las toman por nada del mundo. Es más, hay personas que aún se les va a promover y no lo permiten. Dicen que no, porque están aquilosadas en su puesto de trabajo, porque saben que ahí tienen todo para cometer su fraude, lo están cometiendo por años. Entonces, son personas que dicen, deme las vacaciones en dinero, o a mí no me importan las vacaciones, a mí no me interesa. Por eso una de los controles más interesantes que se deben implementar es las vacaciones son de carácter obligatorio y la rotación de cargos. Hay personas que son extra trabajadoras en la empresa, en la casa, van con maletines por todas partes, llenos de papeles. No, el maletín si van al baño, lo llevan al baño. El maletín si tienen, o sea, abren la empresa, cierran la compañía. Todo el tiempo están en función de su trabajo. Mantienen cuadernos. Les cuento que es todo un universo. ¿Por qué? Porque en muchos casos ellos tienen una doble contabilidad de lo que está sucediendo. Tienen que controlarlo todo. Entonces, cuando uno dice, pero bueno, está bien que en épocas de cierre nosotros trabajemos un poquito más. Hay veces que dependiendo de la compañía hay días donde nos toca trabajar un poquito más, un poquito menos. Pero porque incluso en las vacaciones las personas tienen que llevar todo este montón de papeles, o porque esa persona siempre llega a las 6 y se va a las 8 de la noche, 6 de la mañana, 8 o sea, entonces uno diría, o la persona no está entrenada para ejercer ese cargo, entonces por eso necesita tanto tiempo, o la persona tiene una cantidad de trabajo enorme, 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 que entonces no existe una segregación de funciones adecuada, o la persona está usando ese tiempo para otras actividades. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Y ya también tenemos otro grupo de banderas rojas, yo lo llamé como unas situaciones específicas, son unas situaciones muy puntuales que están ocurriendo en la vida de esa persona. Llamamos, hay una dispersión familiar. Personas que tienen diferentes familias, por ejemplo, un papá que tiene 3 hijos con 3 diferentes personas. Entonces, ese papá tiene que responder por todas esas familias. Eso no es bueno ni es malo, quiero ser muy clara, es cómo lo está haciendo, su salario le alcanza, porque hay personas que están demandadas por las 3 mamás. Hay personas que están demandando, hay hombres que tienen 3 demandas de alimentos. Entonces, les tienen que descontar de su salario. Hay países donde hay un límite de descuento. O sea, no es que si a un niño le toca el 33, al otro le toca el 33%. No, hay países donde se limita que al trabajador solo se le puede descontar el 33%. Pero entonces él tiene que seguir respondiendo. Entonces, lo que hay en ese momento es una necesidad y es gigante. Hay mujeres que tienen niños, tienen bebés con distintos señores, entonces ahí tienen también una dificultad muy grande porque hay muchas veces que los que no responden y tienen que darle soporte a todos esos niños. Entonces, ese tema de dispersión familiar es enorme porque es cuántas familias tienen. Y de pronto muchas veces también son los papás a los que hay que ayudar. Hay una pérdida emocional, hay veces los divorcios, las separaciones, la muerte de alguien dispara un comportamiento de la persona. Entonces, un divorcio y resulta que en la partición de bienes hay uno de los dos que quedó en desventaja. Generalmente, uno de los dos queda en desventaja y queda prácticamente en la calle, entonces ahí hay una necesidad. O, por ejemplo, una persona que quedó viuda o viudo y la persona que murió era la persona que sustentaba el hogar, ahora esta persona, pues el sobreviviente es el que tiene que trabajar y pues hay una necesidad enorme.
Hay enfermedades catastróficas donde el sistema de salud no ampara la compra de las medicinas, entonces, y ciertos procedimientos quirúrgicos. Entonces, el trabajador, el empleado se ve en la necesidad, ahí hay una necesidad grande y se ve agobiado buscando recursos extras para poder ayudar en la casa con esa persona que tiene esa enfermedad. Excesiva presión familiar es muy común cuando un perpetrador, por ejemplo, es un hombre. Su esposa siempre quiere estar en el club, ir a la peluquería todos los días, pertenecer al club de yates, de golf, viajar, y resulta que el señor, por miedo a no perder su esposa, pues tiene que buscar recursos extras para poder pagar todos estos gastos. Pero claro, ella no sabe, muchas veces ella ni siquiera sabe, ella cree que él se gana cierto dinero cuando en realidad se gana por ahí el 30% de eso. O en muchas ocasiones ellas son las que ejercen, o la pareja es la que ejerce que se robe. Por ejemplo, nos ha tocado ver que personas que trabajan en el área financiera y sus novios o sus parejas son los que presionan para que el trabajador, la empleada saque dinero de la compañía. Crisis económicas, es muy común ver que las personas tratan, buscan, pero tienen una dificultad enorme, no han podido salir de ahí, entonces buscan la oportunidad de la compañía para cometer un fraude. Y una de las más interesantes que yo he venido estudiando es la ruptura profesional, porque hemos visto, por ejemplo, sobre todo en el campo de auditoría y de contadores, que hay auxiliares contables, auxiliares de auditoría que no están todavía profesionalizados, que no están graduados de la universidad, pero son supremamente inteligentes, personas con unas capacidades y un talento extraordinario, pero por cosas de la vida la persona no se ha podido graduar o tuvo que parar hace 10 años la universidad y no hay chance para que esa persona vuelva a entrar a la universidad a terminar sus estudios. Claro, entonces llega un contador recién graduado, 10 años menor, y a ganarse 2, 3 veces lo que se gana este auxiliar contable. Entonces es la persona que está ahí, que ha estado ahí como auxiliar contable, auxiliar, trabajando, ayudando, dando soporte en esa unidad, siempre va en contra de la justificación para cometer un fraude, porque hay una frustración. Yo siempre he recomendado, si usted va a contratar a una persona que por alguna situación la persona no pudo terminar sus estudios, ayúdele a terminarlos, porque tiene dos opciones. O esa persona se le vuelve un frustrado o una frustrada en la organización, viendo el desarrollo intelectual de otros empleados, o esa persona se vuelve un potencial. O sea, usted puede tomar de esa persona todo ese potencial y poderla promover a posiciones donde la persona puede ayudarle más a la compañía. Por eso hay que entender, ya haciendo como un resumen de lo que vimos en las banderas rojas, hay que entender que siempre va a haber una combinación perfecta, al menos de dos aspectos del triángulo del fraude. Recuerden que es oportunidad, justificación o racionalización, y necesidad o incentivo. Entonces, cuando dos de esas, digamos, dos de esas cosas se combinan, nosotros también tenemos que mirar la parte personal. Entonces, esa parte personal es desde el hacer y desde el ser. Entonces, ¿cómo está generando los ingresos la persona? ¿Qué tipo de vacaciones, de viajes, de diversión toma esa persona? ¿Cuál es el tipo de, cuál es su cultura de vida, dónde vive, qué barrio, cómo es el estado de su casa, a qué estrato social pertenece? ¿Cuál es el estilo de vida de esa persona? ¿Le gusta estar calmada, tranquila? ¿Le gusta leer? ¿O esa persona, al contrario, es de una cultura festiva de 4 veces en la semana? ¿Quién es la gente que lo rodea? ¿Quiénes son su grupo de amigos, su círculo familiar? ¿Qué nivel de educación tiene esa persona? Con el triángulo del fraude, nosotros desarrollamos las banderas rojas. Por eso la teoría del triángulo del fraude nos ayuda a prevenir y a detectar en primera instancia. Obviamente es la base de la investigación,
Pero nosotros no tenemos que llegar a enterrar el muerto en una investigación, nosotros podemos ser proactivos y por eso es mi invitación para el día de hoy en esta maravillosa conferencia y es que ustedes no esperen a llegar al entierro del muerto, al funeral. Si nosotros entendemos esta teoría del triángulo del fraude con los aspectos más interesantes del ser humano, nosotros estamos en capacidad de crear unas banderas rojas en los sitios donde nosotros trabajamos, porque también depende mucho dónde, en qué área, en qué país, qué es lo que hacemos, en qué tipo de industria, cómo lo hacemos para que ustedes puedan detectar esos comportamientos desbordados anticipadamente. Adicionalmente, es qué es lo que habla. O sea, cuando una persona empieza a quejarse, ¿por qué se está quejando? Se está quejando de que no tiene acceso, se está quejando de que lleva mucho tiempo y no lo asciende, se está quejando del salario, o hay personas que están hablando de la fiesta de anoche, de la antenoche, de la de hoy. O sea, hay que tener los oídos abiertos. Yo los invito a que dejemos de ser caballitos cocheros. Yo siempre hablo de que tenemos que ser muy abiertos y muy holísticos porque el perpetrador, sea porque encontró la oportunidad, o sea, porque la estaba buscando, siempre piensa holístico. Nosotros, debido a nuestra técnica y a nuestros estudios, siempre pensamos mucho es en el número y cuál es la regulación y cuál es la NIA. Aquí tenemos que ser holísticos porque estamos lidiando con seres humanos. Y ya les demostré cómo el triángulo del fraude nos arroja a nosotros estas banderas rojas, cómo todas estas banderas rojas nos dicen cómo habla el perpetrador, cómo se expresa el fraude y ahora cuál es la combinación perfecta. Y en esa combinación perfecta hay que tener en cuenta todos estos aspectos del individuo. Por eso es importante que recursos humanos, invito a todo el personal de recursos humanos, administración de recursos humanos, human resources, para que entiendan que más allá de tener una psicología del empleado desde los puntos, a la óptica técnica y cómo desarrolla su trabajo, es cómo es su integridad, cómo es su ética, los valores y si estos están alineados en la compañía. Para mí es importante mostrarle algunas cifras que traje para el día de hoy. Son extraídas del reporte de las Naciones de ACFE del año 2018. Yo amo las cifras, me encantan los números porque me parece que nos explican las tendencias. Una de las cosas, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver nuestro Facebook Live este lunes y hablábamos de cómo nosotros, los whistleblowers, son las líneas calientes o los canales de denuncia, son digamos, los métodos más exitosos para nosotros poder prevenir, detectar e investigar fraudes o cualquier conducta antiética, no solamente fraude y abuso, puede ser cualquier conducta antiética, pero las cifras también nos demuestran que en lo que más gastan las compañías para poder controlar es en la contratación de auditores externos y demás auditores. Yo amo mi carrera, yo pienso que nosotros lo que debemos hacer es primero analizar qué está pasando en el entorno, cuáles son las tendencias, cómo nos debemos capacitar a nosotros mismos. Si la tendencia es tener mejores canales de denuncias, pues ahí es donde nosotros deberíamos poner más recursos y nosotros como profesionales especializarnos en ese tema. Es un tema, es un área que todavía es muy gris para en muchos países y en muchas compañías. Entonces, ¿cómo nosotros podemos desarrollar canales de denuncia más efectivos? Sí, sabiendo que eso es lo que nos va a ayudar a detectar y a prevenir fraudes a menor costo. Dentro de las cifras que traigo en esta conferencia, quiero mostrarles cómo, por ejemplo, la diferencia entre los hombres y las mujeres, de cómo los géneros como tal tienden a cometer fraudes diferentes. Infortunadamente, pues, o afortunadamente, no sé, las mujeres hemos venido incursionando en el mundo industrial, comercial, laboral. Es bien interesante ver cómo hoy las mujeres tenemos mayor participación en las compañías como empleadas, en las juntas directivas, en las asambleas. Estamos siendo escuchadas. Eso es fantástico, pero también, por otro lado, el crimen
el fraude, el abuso cometido por mujeres, pues también viene incursionando. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a confrontar este tipo de situaciones? Por eso es importante conocer un poquito del ser humano que está pasando. Claro, por las mujeres y los hombres actuamos diferentes, a veces tenemos distintas motivaciones, entonces ahí viene otro aspecto un poquito más complicado y es cómo diferenciar esas motivaciones entre hombres y mujeres. Acá les dejo en esta conferencia algunos indicadores de acuerdo a la educación, cuál es el impacto en las pérdidas, de acuerdo a la posición del perpetrador, cuál es el impacto de las pérdidas, el tiempo que lleva trabajando en la compañía y el impacto a las pérdidas, que es bien interesante porque pensamos que las personas que recién llegan son las que más van a causar daños y no, son las personas que, vuelvo, la confianza, que tienen muchísima más confianza en la compañía, se sienten que ya conocen todo, entonces que tienen más control. Esas son las personas que cometen más fraudes con un impacto económico muchísimo más alto. Es por eso que en los controles hay que mandar a la gente de vacaciones, rotarlas de puestos, o sea, hay toda una estrategia que ustedes pueden desarrollar. Con esto me despido, no sé, Mario, si hay personas que quieran hablar, si hay preguntas. Yo pienso que recorrimos este tema en muy buen tiempo, pero feliz de escuchar las preguntas que hayan. Muchas gracias, estimada Marta, por tu excelente presentación. Esperemos que quienes tengan preguntas las escriban en el chat. ¿Vas a postear la presentación en tu página, Mario? Sí, el video es cuando lo tengamos y si me compartes la presentación también la damos a los amigos. Sí, y si hay personas que después de que no pudieron estar presentes hoy y ven la conferencia luego y si tienen preguntas, por favor me deja saber para podérselas responder. Excelente. Anímense y escriban sus preguntas o si desean participar por micrófono. Bienvenidos. No tengan miedo. Anímense, anímense. Es un tema que a toda empresa atañe. Sí. Nadie puede decir que estamos. Oh, no, esta parte del ser humano, es que es imposible crear empresas sin seres humanos. Incluso hace mucho tiempo, hace como 2 años, tuvimos una conversación con alguien que tenía una maravillosa idea, pues las ideas son para contarlas también, y nos decía que los auditores iban a ser desplazados por la inteligencia artificial. Y él estaba trabajando en un proyecto para desplazar, él no es auditor, y que él estaba trabajando en un proyecto para desplazar auditores en las compañías y ya poner sistemas de información que hicieran todo el proceso. Obviamente el impacto que eso generó entre nosotros cuando escuchamos, siendo parte de la conversación, fue muy interesante porque nosotros dijimos, bueno, ¿y cómo? Sí, pues pueden poner muchísimo más controles, sí, digamos en un proceso transaccional de millones y millones de transacciones, de pagos, en un banco, por ejemplo. Puede que hayan sistemas de monitoreo y sistemas de alerta, pero quien tiene que tomar esa información y averiguar qué está pasando, y no, hay alguien que tiene que hacerlo. Entonces, al final yo le dije, mira, desplazar un ser humano como un auditor va a ser imposible. Tú lo que estás hablando es de implementar sistemas de monitoreo de información muchísimo más eficientes que le ayuden al auditor.
pero pretender que el sistema como tal sea el que haga la auditoría y el que haga el reporte y el que vaya a una presentación con la junta directiva y al comité de auditoría, no, eso no va a pasar. Pero sí fue un llamado muy interesante a que nosotros como auditores, como profesionales, sí debemos capacitarnos y estar a la altura de lo que está sucediendo hoy en el mundo de los negocios. Este tema comercial, industrial, a nivel global general, nos impacta demasiado. Todo el desarrollo de criptomonedas, por ejemplo, blockchain, ¿qué vamos a hacer cuanto a eso? A nosotros nos hablan de eso y nos están hablando como en chino. Hablando de chino, ¿qué lenguajes hablamos? Somos capaces de, por ejemplo, hablar en inglés en una conferencia, somos capaces de participar en otras actividades con otros países, con otros colegas. Entonces, hay muchas oportunidades de mejora. Hay que estudiar, hay que ahorrar para poder pagar, pero nosotros como auditores tenemos un mundo inmenso en el que podemos laborar y agregar valor. Ahí hay una pregunta, estimada Claro. Marta. Dime. De Nelson, ¿cuál podría ser un indicador de que se está evidenciando un fraude? Un indicador de fraude, no, ojalá me diera Nelson un área específica, pero por ejemplo, descuadres, le voy a hablar así los más comunes, descuadres en los inventarios, fraude, carencia de control en las conciliaciones bancarias atrasadas, ahí se está cocinando un fraude. Atrasos en los depósitos bancarios, puede ser fraude. Personas que están teniendo descuadres en las cajas registradoras o en los puntos POS, puede ser fraude. Y recuerden que el fraude no es grande ni es pequeño, el fraude es fraude. Entonces muchas veces en el caso de las cajas registradoras de los almacenes de retail, entonces vamos a hablar en términos de dólares para todo el mundo. Entonces dicen, hay un descuadre de $5. Entonces dicen, ay, pero es que solamente son $5. Entonces, claro, uno de los errores grandes que hay es que el descuadre para la compañía no tiene materialidad, porque es que son $5 entre todo un universo de ingresos. Pero para esa persona sí tiene materialidad porque ese fue el almuerzo del día. Y piense que no fue hoy le hicieron cuadre de caja, hoy le hicieron arqueo, pero puede ser que la persona todos los días esté llevando $5. $5 a la semana son $35. Si vamos a hablar y en el mes son $140. Si vamos a hablar en que un país como en Colombia, donde el salario mínimo es más o menos $300, quiere decir que esa persona se está ganando en este momento 1.5 salarios. Entonces, es como lo vemos. Yo he tenido casos donde a la persona le cogieron un fraude, le hicieron arqueo, estaba descuadrada en $2,000 y pico, como eso no representaba materialidad para el banco, porque es un banco enorme, pues simplemente en el informe quedó que eso no era material, pero es que una persona que se ganaba $900 al mes tiene un descuadre del $2,000 y no se lo investigaron. Oh my God, es como nosotros pretendemos pasar ese tipo de situaciones. Puede que no sea material, pero sí es una red flag. Entonces, cuando ya hablamos con los auditores, ellos insistían, es que no es materialidad para el banco, es que eso no es importante. Pero y por eso la persona pasó de $2,000 a robarse casi 30,000. Entonces, es todo, en conclusión, todo lo que esté por fuera de los controles. O sea, si usted tiene un control y hay algo que se le está saliendo de control, tómelo como una bandera roja, no lo tome como fraude inmediatamente porque pues hay una explicación, puede haber una explicación, pero sí es una bandera roja. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí está otra pregunta de José Ramírez. Doctora, muy interesante el tema. Realmente es muy amplio el tema del fraude y es que creo que se hace difícil para una empresa controlar el 100% lo relativo a prevenir este tipo de riesgo. ¿Cómo pueden las empresas minimizar este tipo de riesgos con la mayor eficiencia? Oh, sí, mire, vean. No persigan gente. Gracias, José, por la pregunta. No persigan gente. Eso de estar persiguiendo
a cada ser humano en la compañía, por eso se vuelven ineficientes los controles, por eso se vuelven costosos. Porque los controles en muchas de las ocasiones se los imponen a las personas y no a los cargos. La mejor forma y la más eficiente, la más económica es teniendo es el top de la cabeza, o sea, es teniendo una cultura totalmente ética y de cero tolerancia. ¿Por qué? Y eso empieza desde el top de la compañía, desde la cabeza de la compañía. O sea, eso viene de la junta directiva y se va en cascada a todos los empleados. O sea, todo el mundo tiene que estar capacitado para el autocontrol, para detectar fraudes o abusos o cualquier conducta antiética. Llamémosla cualquier conducta antiética. Porque resulta que cuando usted solamente enfoca el entrenamiento antiético, pues para prevenir y detectar conductas antiéticas a un grupo de personas, hay otro grupo de personas que no lo están tomando. Todos, absolutamente todos en la compañía deben de estar en la misma página. Cuando usted a todo el mundo le enseña qué es un fraude, qué es un abuso, cuáles son las consecuencias, y usted en la compañía tiene esa cultura de cero tolerancia. Cuando yo digo cero tolerancia, es cero tolerancia. Es que si pasa, si hay la mínima sospecha, hay una red flag, inmediatamente se investiga y se actúa y se toman consecuencias. Entonces, la gente, las personas, empieza, yo a veces lo digo, el universo se va balanceando solo, ayuda a balancear, porque entonces las personas que no les gusta, que son anómicas, que no les gustan los controles, se van, se sacuden y se van. Las personas que están alineadas, que están en la misma página, que dicen, sí, a mí me gusta trabajar en esta compañía, van a ayudar en esos controles. Y los perpetradores, que les encanta tener por objetivo compañías con carencias de controles y tal vez áreas grises en cuanto a la ética y la moral, ya saben, yo a esa compañía no puedo ir porque allá joden mucho. Eso es lo que dicen, es que allá joden mucho. Y cuando dicen joden mucho, ¿qué significa? Significa que tienen muchos controles, que todo el mundo está con la cultura del sapo. ¿La cultura del sapo qué es? Que nadie se tragan las cosas, que todo el mundo se está autocontrolando y cuando ve algo antiético va y lo habla. Entonces, esa es la mejor forma. Cuando tenemos todos esos controles, cuando tenemos esa cultura, ya la gente dice, bueno, yo aquí, a mí me gusta este trabajo, me tengo que manejar bien. Los perpetradores que están en la calle dicen, yo allá no voy a aplicar para ganarme un trabajo porque allá molestan mucho, allá todo el mundo es un sapo, allá si yo voy a hacer algo indebido no lo voy a poder lograr. Y las personas que en la compañía tienen ciertas ambivalencias, como que sí, como que no, a lo último se van a ir, porque van a entender que no caben. Entonces esa es la mejor forma. Y para eso hay que tener, claro, unas políticas muy claras, un reglamento interno donde el fraude, el abuso y las conductas antiéticas se castigan severamente. Hay que tener entrenamiento permanente, si quiere 2 veces al año, a todo el mundo, a todos dentro de la compañía, a todos. Y permanentemente hablar de cero tolerancia a las conductas antiéticas. ¿Alguna otra pregunta, Mario? Mario, ¿tenemos más preguntas? Ángel Lemus dice, si estamos ante un fraude, ¿de qué manera se debe actuar para con el fraude? ¿De qué manera actuar y a qué instancia acudir? Bueno, entonces ahí es donde tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Primero, como auditores necesitamos tener preparación para detectar fraudes.
Pero eso no significa que cuando ya estemos dentro del fraude seamos auditores forenses. Es importante que tengamos esa distinción. Uno de los grandes problemas que nosotros hemos encontrado cuando llegamos a investigar es que las evidencias, el elemento material probatorio fue arruinado. ¿Cómo así que fue arruinado, Marta? Sí, resulta que las personas que estuvieron al frente de esa situación no estaban preparadas ni para recoger la evidencia o el elemento material probatorio, ni para hacerle cadena de custodia, ni para atender el caso. Soy muy crítica con mis palabras, pero yo pienso que también tiene que haber alguien que alce la voz frente a los errores que nosotros los auditores cometemos. Y es que cuando encontramos un fraude, nos creemos que somos capaces de hacerlo todo. Y el perpetrador muchas veces sabe de esas carencias profesionales. Cuando hay un fraude, pues lo primero es que hay que escalarlo con una junta directiva, pues, o con el comité de auditoría o el jefe o la junta, porque depende del fraude. Es que como el fraude es un universo tan enorme, o sea, hay un fraude de $10 o hay un fraude en estados financieros donde se va a afectar medio país. ¿De qué tipo de fraude me estás hablando? Pero si me estás preguntando como auditor, ¿tú qué puedes hacer? Te tienes que capacitar para saber qué hacer. ¿Y eso cómo lo haces? Primero, entendiendo que la auditoría tradicional no es lo mismo que la auditoría de fraudes, ni lo mismo que la auditoría forense. Que cuando tú te encuentras un fraude, tú lo tienes que escalar. O sea, tú no sabes todavía si es un fraude. Tú todavía no sabes si es un fraude. Tú tienes red flags, tú tienes banderas rojas. Y cuando tú las tienes, tú tienes ciertos documentos de auditoría que te indican ciertas cosas. Y eso se tiene que escalar inmediatamente. Vuelvo al ejemplo de esta persona que se llevó los $30,000 de este banco. Cuando ellos hicieron la primera auditoría, le encontraron un descuadre de $2,000. Para el banco eso no era material. El auditor que dijo eso no es material porque la tolerancia de materialidad era de $11,800. Pero tampoco lo levantó como una bandera roja. El perpetrador que hizo pensó que no era importante para el banco y siguió haciendo lo que hizo. ¿Ok? Si el auditor estuviese preparado en ese momento y hubiese tomado un curso de fraude en su vida, hubiese caído en cuenta de que, hey, es no material, pero ¿qué tal si esto puede ser una bandera roja? Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, con esta conferencia, usted ya tiene una idea de lo que tiene que estudiar. ¿Qué hay que estudiar? Hay que estudiar sobre fraude, hay que estudiar sobre abuso, qué tipos de fraude se cometen en las organizaciones, estudiar acerca del árbol de fraude, banderas rojas, cómo se comporta un perpetrador. Y cuando usted ya está haciendo una auditoría, usted ya tiene una percepción distinta de esa auditoría, porque usted dice, bueno, esto puede que no sea material, pero sí es una bandera roja. Entonces ya usted tiene digamos que una óptica diferente. Dependiendo de lo que usted se encuentre, porque vuelvo, insisto, yo no sé qué fraude me estás hablando. Usted ya lo va a escalar apropiadamente y va a decir, mire, puede que esto no sea material, pero esto sí es una bandera roja. ¿Cómo lo podemos abarcar? Pero cuando usted ya encuentra en caliente que una persona, supongamos que en ese momento usted detecta que, a ver, yo les pongo un caso. Hay una persona que está transmitiendo información por una USB. Está transmitiendo información por un cable que está conectado al computador y usted sabe que eso no se puede hacer. Lo mejor es llamar a los ingenieros de sistema. Inmediatamente se tiene que escalar. Tomar fotos, por ejemplo, pero para eso hay todo un entrenamiento. Para eso hay que ya estar capacitado para abordar ese problema. Hay veces que no se puede, hay veces que incluso cuando ya uno llega, ya la persona se ha ido, ya el daño está hecho. Pero lo importante es, hey, no dañen la evidencia, no empiecen como locos a revolcar una oficina y a incautar todo sin muchas veces tener cadena de custodia, ni tener el documento de cadena de custodia, ni tener idea que es una cadena de custodia, ni tener idea dónde van a guardar los elementos que están decomisando. Y estando solos, porque muchas veces está usted solo, está sola, no es que está ahí con otro compañero y está el perpetrador solo. Entonces muchos de los casos se caen, la mayoría se caen porque
al perpetrador lo llevan a la oficina del gerente y el gerente furioso o furiosa empieza a atacar al perpetrador, a preguntarle cosas, y eso es secuestro simple. Partan de ahí, el secuestro simple puede encerrar a una persona en una oficina. Y después, como están en una oficina y muchas veces es en un cubículo donde todas las evidencias están ahí, resulta que esa persona no puede acceder a sus cosas personales. ¿Y cuáles son las cosas personales? Entonces, muchas veces la mejor práctica es no tocar ese cubículo, es cerrarlo y ya llamar a un auditor forense que tenga toda la práctica para hacer el levantamiento. Primero los decomisos y el levantamiento. Y sobre todo el decomiso digital. Entonces, para contestarte la pregunta, primero hay que saber qué tipo de fraude es, en qué momento es y tener conocimientos de fraude como auditor para poder saber si eso no es fraude, o sea, para poder determinar las banderas rojas. Y si algo está pasando en el momento de que usted encuentra algo, usted lo tiene que escalar ahí mismo. Puede que esa investigación se demore 3, 4 días mientras llegan otros investigadores. Entonces, lo mejor que hace uno es, cuando uno escala eso, a la persona la mandan a trabajar al archivo, por ejemplo, y le dicen, mira, a partir de mañana tú vas a trabajar en el archivo. Eso no tiene nada de malo, siempre y cuando le paguen el mismo salario, o sea, tienen las mismas condiciones laborales, simplemente que ya ella o él no van a entrar al cubículo o a la oficina o a tener acceso al escritorio que ella tenía o él tenía, sino que va a estar aislada, o sea, se pone a trabajar a la persona. O lo que pasa en muchas ocasiones, dependiendo de los fraudes, se le dice a la persona, mira, vete para la casa y te llamamos en una semana. Y a la persona se le paga esa semana, se le aísla. Ah, que es que la persona se va a volar, compró un tiquete para Alemania, para la Conchinchina y se fue. Sí, pero hay veces que es mejor tener no tener la persona adentro, dependiendo del tamaño de la investigación. Pero vuelvo, insisto, o que la persona vaya yendo a hacer otro trabajo, otra función, pero que no tenga acceso al sitio donde ella estaba. Otra pregunta, Mario. Sí, hay un comentario primero. José Mejía dice, buen día, otros tipos de fraudes son la clonación de tarjetas de crédito, así como la venta de títulos barriles falsos, Oh, sí. por ejemplo. Y No, luego hay tenemos de una todo. pregunta. Uh-huh. Nelson dice, ¿y si los principales sospechosos del fraude son los del gobierno corporativo? ¿Cómo podría proceder un auditor financiero? Eso es fraude de cuello blanco. En este caso, habría que mirar si la auditoría, el comité de auditoría está involucrado. Si es solamente el staff o si es el gobierno corporativo, no sé si me estará hablando de la junta directiva también. Bueno, es un tema delicado porque es cuello blanco y lo que se puede hacer es, obviamente, el informe, recoger todas esas banderas rojas y en muchos casos, si es la junta directiva, o sea, ahí debe haber alguien que pueda tener como oídos, o el comité, alguien de la junta, y en muchas ocasiones conociendo el tipo de fraude, o sea, conociendo lo que se está cocinando, se debe ir a las autoridades, porque recuerden que nosotros también somos sujetos obligados. ¿Por qué? Porque también hay que cuidarse mucho la espalda de lo que está sucediendo. Entonces vamos a pensar, a ser muy, muy exagerados, pues también sucede, que alguien descubrió que se está haciendo una tergiversación de los estados financieros, se están maquillando los estados financieros porque se está tratando de vender la compañía. Y con esos estados financieros van a hacer la valoración para poderla presentar al cliente. O al contrario, ya la compañía se ganó eso, ya maquillaron los estados financieros, hicieron la valoración con los estados financieros y la compañía pues la pudieron vender, en fin, pero fue fraude en estados financieros y hay unos grupos de interés. O, por ejemplo, con eso la compañía ganó muchísimo más, tuvo más inversionistas. Si no hay con quién hablar en la empresa, porque la junta directiva fue la que
organizó toda esta modificación junto con el staff de la compañía, toca ir a las autoridades. Es lo mejor, porque también depende del impacto en la sociedad, en el país. Nosotros en Colombia tuvimos un caso enorme con Interbolsa hace 2006, creo, o sea, de hace mucho tiempo, porque hace como 8 o 10 años. Y Interbolsa era una compañía prominente, era una casa que transaba en bolsa, era la única que estaba en el mercado también, en un impacto latino, y a 4 o 5 peludos les dio por montarse toda una estrategia de defraudar a una cantidad de personas, un entramado empresarial sin nombre. Al principio los forenses tuvieron que venir de otros países porque no entendíamos qué estaba pasando en Colombia, o sea, no teníamos como la magnitud del problema en la cabeza. Y eso causó un colapso en Colombia. Entonces, si tú me preguntas qué debemos hacer, que depende. Por eso nunca investiguen solos. Nunca es bueno, sino que contar con alguien o un grupo de personas en los que ustedes puedan confiar y decir, esto es lo que estoy encontrando, yo qué voy a hacer. Porque en ese caso ustedes necesitan un abogado y decir, yo tengo que contarle esto a alguien y me toque para las autoridades. ¿Más preguntas, Mario? No, de momento no hay otra pregunta, estimada Marta. Ok, o sea que yo creo que ya estamos listos. Creo que sí. Perfecto. Ok, muchísimas gracias a todos por conectarse hoy sábado. Yo sé que muchos están trabajando, descansando, ojalá descansando y aprovechando este lindo día. Para las personas que no se pudieron conectar, siempre son bienvenidas las preguntas. Puede ser a través de Mario o me buscan por Facebook, no hay problema. Es un placer estar aquí con ustedes y ojalá esta corta conferencia les haya ayudado a abrir los ojos, a despejar sus ideas, a entender cómo el fraude está ahí latente, siempre nos respira todos los días en el cuello. Les deseo el mejor fin de semana a todos y Mario, muchísimas gracias y bendiciones por esta invitación. Muchas gracias a ti, estimada Marta. Excelente presentación. Te agradecemos mucho porque hayas dedicado el tiempo este sábado a compartir con nosotros. Como Okay. siempre, tus charlas excelentes, dinámicas, actualizadas y demás. Sin Perfecto. temor a cumplidos y nada, es la verdad. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer, que vamos a hacer algo. Ay, imagínate, Mario, que descubrí cómo funciona el chat. Ay, no. Ay, no. Todos los días se aprende. Gracias a todos. Gracias por sus valiosos aportes. Gracias, Nelson, deciré. Gracias. No, estamos en contacto. Entonces, tú tienes la grabación del video. Yo lo que tengo que hacer es enviarte mi presentación. ¿Vale? Excelente. Listo. Te agradecemos mucho. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Feliz fin de Bye. semana. Chao. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima, el 17 de octubre. Gracias.